Un emperador herido permanece de rodillas ante el hombre que acaba de derrotarlo. Ha perdido su ejército, su prestigio y quizá también su vida. Sin embargo, el sultán no ordena ejecutarlo. Lo libera y permite que regrese a casa. Pero cuando el emperador alcanza territorio romano, descubre algo incomprensible. Sus enemigos ya no llevan arcos turcos. Hablan su lengua, sirven a su gobierno y gobiernan desde su propia capital. El prisionero ha sobrevivido al vencedor para ser condenado por los suyos. ¿Cómo pudo una derrota aparentemente limitada desencadenar la pérdida del territorio más valioso de un imperio? La respuesta no comienza con una carga de caballería. Comienza antes, dentro de un palacio donde dos familias observaban el mismo trono, y solo una podía conservarlo. En 1071, Constantinopla todavía gobernaba ciudades, fortalezas y campos extendidos por Anatolia. Aquellas tierras proporcionaban impuestos, alimentos y soldados, pero jinetes selyúcidas atravesaban la frontera, atacaban poblaciones y desaparecían antes de que las fuerzas imperiales pudieran alcanzarlos. El emperador romano Diógenes decidió detenerlos personalmente. Era un militar llegado al poder mediante su matrimonio con la emperatriz Eudoxia, pero la poderosa familia Ducas lo consideraba un intruso. Si regresaba victorioso, consolidaría su autoridad. Si fracasaba, ellos recuperarían el trono. Romano reunió soldados imperiales, armenios y mercenarios de diferentes pueblos para marchar hacia la frontera. Entre sus comandantes viajaba Andrónico Ducas, miembro de la familia rival. El emperador creía conducir un ejército contra los turcos. ¿Y si una parte de ese ejército esperaba verlo derrotado? La columna imperial avanzó durante semanas por Anatolia. A primera vista parecía una fuerza imponente, pero su tamaño ocultaba una debilidad peligrosa. Soldados profesionales, reclutas provinciales y mercenarios extranjeros obedecían a comandantes distintos, hablaban lenguas diferentes y no compartían la misma lealtad. La disciplina comenzó a quebrarse antes de alcanzar la frontera. Algunos mercenarios saquearon poblaciones que supuestamente debían proteger. Romano castigó a los responsables y expulsó a una unidad rebelde. Cada medida necesaria para imponer orden también reducía la fuerza con la que tendría que combatir. Mientras tanto, Alp Arslan se encontraba lejos de Manzikert, concentrado en una campaña hacia Siria. Al conocer el avance bizantino, abandonó su objetivo y cabalgó hacia el norte. Ambos gobernantes avanzaban el uno contra el otro, sin conocer con precisión la posición de su enemigo. Romano recibió informes que situaban al sultán mucho más lejos. Convencido de disponer de tiempo, dividió el ejército. Él recuperaría Manzikert, mientras otra gran fuerza, dirigida por José Tarcaniota, marcharía hacia la cercana fortaleza de Ahlat. Sobre el mapa parecía una decisión razonable. Manzikert cayó con facilidad. Los estandartes imperiales volvieron a levantarse sobre sus murallas y por un instante la campaña pareció funcionar. Pero las tropas enviadas hacia Ahlat no regresaron. Las fuentes guardan un silencio inquietante sobre lo que les sucedió exactamente. Entonces aparecieron los primeros jinetes selyúcidas. Un comandante bizantino, Nicéforo Basilaques, creyó que solo tenía delante una pequeña avanzadilla. Se lanzó tras ellos sin esperar refuerzos. Los turcos fingieron huir, lo alejaron del campamento, rodearon a sus hombres y lo capturaron. La prueba era imposible de ignorar. Alp Arslan estaba cerca. Sus arqueros hostigaron las posiciones imperiales y desaparecieron cada vez que los bizantinos intentaron alcanzarlos. Algunos mercenarios turcos abandonaron a Romano. Durante la noche,
Nuevas flechas cayeron entre tiendas repletas de hombres exhaustos. Al amanecer, Romano comprendió el precio de su error. El enemigo al que creía distante ocupaba las colinas frente a él, mientras una parte enorme de su ejército seguía desaparecida. Aún podía retirarse, pero hacerlo sin una victoria podía entregarle el trono a los ducas. Alp Arslan tampoco había llegado en condiciones ideales. Había conducido a sus hombres hacia el norte con enorme rapidez, dejando atrás parte de sus fuerzas. Frente a él se encontraba un ejército imperial todavía poderoso, protegido por un campamento fortificado y por las murallas recién conquistadas. El sultán necesitaba saber si Romano aceptaría una salida negociada. Envió una delegación al campamento bizantino con una propuesta de paz. Era un giro inesperado. El enemigo, presentado como una amenaza imparable, ofrecía detener la campaña antes de comenzar la batalla decisiva. Romano podía conservar Manzikert, reorganizar sus tropas y esperar el regreso de la fuerza enviada hacia Aglat. Militarmente, negociar le concedía tiempo. Políticamente, sin embargo, regresar a Constantinopla con un acuerdo en lugar de una victoria podía parecer una confesión de debilidad. Los ducas esperaban precisamente eso. Cada día, sin un triunfo, alimentaba a quienes afirmaban que Romano había desperdiciado soldados y dinero en una campaña personal. El emperador no combatía solamente por una fortaleza. Combatía para demostrar que merecía conservar la corona. Por eso rechazó la propuesta. Según relatos posteriores, respondió que cualquier negociación tendría lugar después de que los bizantinos ocuparan la capital del sultán. Quizá las palabras fueran embellecidas por los cronistas, pero la decisión fue real. Romano eligió resolver la crisis mediante una batalla. Aquella noche, los selyúcidas no permitieron descansar al campamento imperial. Sus jinetes aparecían entre la oscuridad, disparaban y desaparecían antes de que una unidad pudiera organizar la persecución. Cada falsa alarma obligaba a los soldados a levantarse, formar y esperar un ataque que nunca llegaba. El hostigamiento también buscaba provocar deserciones. Los mercenarios Oghuz compartían lengua y costumbres con los hombres de Alp Arslan, aunque no necesariamente sus alianzas. Algunos cambiaron de bando. Romano conservaba el núcleo de su ejército, pero ya no podía confiar por igual en todas sus unidades. Al amanecer del 26 de agosto, ambos gobernantes se prepararon para una lucha que ninguno podía controlar por completo. Las crónicas musulmanas describen a Alp Arslan vestido de blanco, dispuesto a convertir aquella ropa en su mortaja si moría durante el combate. Real o construida después, la imagen revela cómo fue recordado aquel instante. El sultán no aparecía como un conquistador seguro de su superioridad, sino como un hombre que comprendía el riesgo. Romano, en cambio, necesitaba atacar antes de que sus propias fuerzas continuaran debilitándose. El emperador organizó una extensa línea de combate. Él dirigiría el centro. Las alas protegerían el avance y Andrónico Ducas permanecería detrás con la reserva. Esa última fuerza tenía una misión decisiva: auxiliar cualquier punto amenazado y cubrir al ejército si necesitaba regresar al campamento. Delante de ellos, los selyúcidas formaron una media luna. Sus jinetes podían acercarse, disparar y retirarse sin romper el conjunto. No necesitaban detener el avance bizantino. Les bastaba con estirarlo, abrir espacios entre sus unidades y esperar a que la formación dejara de protegerse. Romano dio la orden y miles de hombres comenzaron a avanzar. Los turcos retrocedieron ante ellos, como si estuvieran cediendo el campo.
La victoria parecía posible, pero cada paso alejaba a los bizantinos de su campamento y entregaba a Alp Arslan exactamente el terreno que necesitaba. El avance bizantino parecía irresistible. El centro mantenía la formación y los selyúcidas cedían terreno sin ofrecer una resistencia frontal. Algunos soldados creyeron que Alp Arslan evitaba combatir porque su ejército era inferior, pero aquella retirada conservaba un orden demasiado perfecto para ser una huida. Los jinetes se aproximaban por grupos, disparaban y cambiaban de dirección antes de recibir respuesta. Cuando una unidad bizantina intentaba perseguirlos, se alejaban. Cuando regresaba a la línea, nuevas flechas llegaban desde otro ángulo. Cada reacción abría una grieta pequeña pero peligrosa. Romano siguió avanzando. Detenerse permitiría que los arqueros continuaran desgastando a sus hombres. Retroceder podía transformar el orden en pánico. Su única posibilidad consistía en alcanzar al ejército enemigo y obligarlo a aceptar el combate cuerpo a cuerpo que llevaba horas evitando. Pero los turcos siempre estaban un poco más lejos. La línea imperial tuvo que extenderse para impedir que la envolvieran. Las alas comenzaron a separarse del centro y los soldados heridos quedaron atrás. La formación todavía existía, aunque cada movimiento exigía más esfuerzo para conservarla. Desde la reserva, Andrónico Ducas observaba cómo el ejército se alejaba del campamento. Su misión era proteger la retaguardia y responder si alguna sección cedía. También sabía que una derrota podía derribar a Romano y devolver el poder de Constantinopla a su propia familia. Pasaron las horas sin una batalla decisiva. El sol descendía y la oscuridad amenazaba con dejar a miles de hombres lejos de sus tiendas, sin agua suficiente y rodeados por un enemigo capaz de atacar durante la noche. Romano debía elegir antes de perder toda capacidad de maniobra. Continuar significaba perseguir a los selyúcidas hacia un terreno desconocido. Permanecer allí exponía al ejército a otro hostigamiento nocturno. Regresar era la opción más prudente, pero exigía que todas las unidades girasen de manera coordinada, mientras la reserva protegía el movimiento. Romano ordenó volver al campamento. No estaba admitiendo la derrota, pretendía reorganizar sus fuerzas y reanudar la operación después. Sin embargo, las señales recorrieron con dificultad una línea extensa, cubierta de polvo y ruido. No todos los comandantes comprendieron la misma orden. El centro comenzó a girar, mientras algunas unidades continuaban avanzando. Otras interpretaron el movimiento como una retirada general. La derecha quedó expuesta y la distancia entre los contingentes aumentó. Los selyúcidas, que llevaban todo el día evitando el choque, dejaron de alejarse. En la retaguardia circuló una noticia que podía destruir cualquier ejército medieval. El emperador había caído. No sabemos quién inició el rumor ni quién llegó a creerlo. Andrónico Ducas miró hacia el centro, reunió la reserva y tomó una decisión que dejó a Romano completamente solo. Andrónico Ducas retiró la reserva del campo. Pudo actuar por cálculo político, por confusión o porque creyó imposible salvar al ejército. Las fuentes no permiten demostrar una traición planificada, pero su marcha eliminó la única fuerza capaz de proteger la retirada de Romano. Alp Arslan reconoció el momento. Sus jinetes giraron, atacaron los flancos y penetraron por los espacios abiertos entre las unidades bizantinas. La retirada ordenada se convirtió en una sucesión de grupos aislados, incapaces de saber dónde estaba el emperador o quién seguía dando órdenes. Algunos contingentes huyeron, otros
fueron rodeados y obligados a rendirse. Romano permaneció junto a los soldados del centro y continuó combatiendo mientras la oscuridad cubría el campo. Herido y sin una línea a la que retirarse, el emperador de los romanos fue capturado. Cuando llevaron al prisionero ante Alp Arslan, el sultán no lo reconoció inmediatamente bajo el polvo y la sangre. Las narraciones posteriores añadieron gestos de humillación y diálogos perfectos, difíciles de verificar. Lo indiscutible es que Romano esperaba enfrentarse a un vencedor implacable, pero Alp Arslan necesitaba algo más útil que un emperador muerto. Lo trató con consideración y negoció su libertad a cambio de un rescate, concesiones y una futura alianza. La victoria selyúcida terminaba así con una decisión sorprendente. Romano podría regresar y continuar gobernando. Después de pocos días, el sultán le entregó regalos, una escolta y la libertad. Alp Arslan creía haber convertido a su enemigo derrotado en un gobernante dependiente. Romano abandonó el campamento con pocos acompañantes, pero conservaba la vida y una posibilidad de recuperar su autoridad. Entonces recibió noticias de Constantinopla. Mientras permanecía cautivo, la familia Ducas había actuado. Miguel VII ocupaba ahora el trono, y el tratado firmado con los selyúcidas ya no servía. Romano había sobrevivido a Manzikert, pero para volver a casa tendría que luchar contra su propio imperio. Romano reunió a los hombres que todavía le eran leales e intentó recuperar el trono. Fue derrotado y aceptó rendirse bajo la promesa de conservar la vida. Sus enemigos incumplieron el acuerdo. Ordenaron cegarlo brutalmente y murió poco después a consecuencia de sus heridas. La eliminación de Romano tampoco devolvió la estabilidad. Generales y familias aristocráticas utilizaron las tropas de la frontera para disputar Constantinopla. Algunos contrataron guerreros turcos y les entregaron fortalezas a cambio de apoyo. El imperio comenzó a destruir sus propias defensas desde dentro. Manzikert no había aniquilado al ejército bizantino ni entregado a Anatolia en una sola tarde. La catástrofe nació durante los años posteriores, cuando las guerras civiles impidieron reorganizar la frontera. Grupos turcomanos atravesaron el territorio, ocuparon ciudades y se asentaron en regiones abandonadas. En apenas una década, la autoridad de Constantinopla desapareció de extensas zonas. Los turcos alcanzaron Nicea y establecieron el sultanato de Rum, cuyo nombre significaba Roma. Los nuevos gobernantes sabían que estaban construyendo su poder sobre el antiguo corazón territorial del Imperio Romano. Alejo I Comneno logró estabilizar el estado desde 1081, pero necesitaba soldados para recuperar Asia Menor. Su búsqueda de ayuda occidental contribuyó al proceso que desembocó en la Primera Cruzada. La herida abierta en Manzikert comenzaba a transformar también la historia de Europa. Alp Arslan venció a Romano, pero no intentó destruir Bizancio aquella noche. Fueron las luchas por el trono las que convirtieron una derrota reparable en una fractura histórica. Si los enemigos del emperador no hubieran actuado, seguiríamos recordando hoy el nombre de Manzikert.